Hola amigos y amigas, hemos vuelto hoy con una nueva temporada, un nuevo capítulo de Derechos Hablados, programa que busca posicionar los derechos humanos, pero desde distintas ópticas, sobre todo en este momento en que estamos en un año marcado por los derechos humanos, por transformaciones y retrocesos también. Hoy hemos querido invitar a la coordinadora de la Red de Educación No Sexista, Rosa María Montesino, profesora de artes visuales, máster en estudio avanzado de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, académica del Departamento de Mujer y Género del Colegio de Profesoras y Profesores y coordinadora del Diplomado de Educación No Sexista que se realiza en conjunto con la UNCE y coordinadora de Educación No Sexista, de la Red de Educación No Sexista. Hola Rosa María, ¿cómo estás? Hola Helmut, ¿cómo están? Bien, bien. A ver, yo quiero partir preguntándote qué es la educación no sexista, por qué nace este concepto, desde dónde ustedes lo vienen trabajando. Sí. Bueno, yo llegué a trabajar al Colegio de Profesoras en 2018. ¿Mm? Ahí me hice cargo de la revista Docencia, fui directora ejecutiva durante un par de años de la revista Docencia. Y en el contexto social 2008, donde habían sido las tomas universitarias que denunciaban el acoso y la violencia en las universidades, ¿Sí? se vio la necesidad de ir construyendo una base y fundamentos para una educación no sexista. Existía una demanda por parte de las y los estudiantes que de algún modo interpelaba a las y los docentes, y veíamos como la necesidad de generar una respuesta ya no solo individual, sino que institucionalizada a este tipo de violencia. Y ahí nace, bueno, esto venía desde un momento anterior, el 2017, cuando asume Magdalena Reyes. Ella era la dirigente nacional encargada de este departamento. Y ahí se comienzan a hacer una serie de transformaciones en el colegio de profesores y profesores. El primero es el cambio de nombre, Sí. siendo además una reparación histórica. El colegio de profesores siempre fue el colegio de profesores, que era bastante absurdo, ya que las profesoras son el 72% del gremio. Entonces, lo primero que se hizo fue nombrar a las profesoras como parte importante de lo que implica el gremio, una profesión muy feminizada. Y luego se fueron haciendo distintas otras acciones, como la paridad en las elecciones, capacitación. Se retomó la tradición de la escuela de verano, que era una tradición que Sí. se venía muy perdida, y se retoman todas estas acciones de formación como ir generando esta aproximación a qué es una educación no sexista. Si bien el tema estaba puesto en la sociedad, y había bastante literatura en esa línea, lo que no sé si había en esa época era una traducción de qué es lo que implicaba esto en las comunidades escolares, porque una cosa es declamarlo y otra es imaginarse escuelas como espacios seguros. Y eso es Mm. una traducción que necesita acciones que son concretas. Y ahí empezamos a hacer como en conjunto, como distintas acciones. Y lo primero que hicimos es como hacer un estado del arte, hacer una investigación en conjunto con la UNCE para saber cuál era la opinión de las y los profesores con respecto a esta temática. Si es que había adhesión, si es que había conciencia de la necesidad, cuáles eran las respuestas que ellos daban, si es que existían políticas públicas. Y ese estudio, que fue un estudio bastante grande, uno de los estudios más grandes que existe en el país a la fecha, ¿Ya? dio muestras claras de que uno, no existía ninguna política pública en esta temática. eh, Estamos hablando del 2018, entonces ni siquiera había una declamación por parte del ministerio con respecto al tema. Habían orientaciones que estaban, que eran eso, orientaciones, que 2018 estaban, estábamos con Piñera 2. claro, estábamos con Piñera 2. Entonces habían orientaciones, pero no había nada más, no había capacitación, no había reflexión conjunta.
y más bien lo único que había era como una interpelación de parte de las estudiantes, principalmente Ya. de las estudiantes y de los estudiantes de la disidencia, muy fuerte, y de algún modo el profesor quedaba sin herramientas como para dar una respuesta. Él comprendía que esto era un conflicto, no por la temática en sí, que fuese un conflicto, sino que por la no respuesta del docente con respecto a este tema, y eso le provocaba una tensión con las y los estudiantes, porque no había Mm. comprensión por parte de los docentes del mundo adulto en general, más allá de los docentes o del mundo adulto con respecto a estas temas. Y ahí empezamos a hacer distintas acciones, no con la masividad que conocemos hoy en día. O sea, yo me recuerdo, no sé, año 2018 hacer acciones, pero que era un campo muy limitado, porque el profesor Sí. yo lo veía como una necesidad, no era una necesidad tan real o había ciertas prioridades a otros temas, que es lo que hoy Mm. día, si bien existen resistencias del mundo adulto, de hecho no está dentro de los puntos más importantes dentro de los priorizados en el Petitorio Nacional del Colegio de Profesores, sabemos que es una necesidad real, que están todos los petitorios por parte del estudiantado, y que no sé si pasa lo mismo con los docentes, como verlo como una necesidad. Y cuando uno dice, bueno, ¿ah? Disculpa, es que frente a lo que tú me estás diciendo y la introducción que tú haces al tema desde cómo nace esto del colegio de profesores, hay una pregunta que no puedo evitar hacerte. Dale. ¿Cuándo fue la última vez que el colegio de profesores, que tiene, según lo que tú nos decías, más de un 70% de mujeres trabajando como profesoras, tuvo una presidenta mujer? Nunca ha tenido una presidenta mujer. Ya, No hubo una última vez. ya. Hasta la fecha no ha habido ninguna presidenta mujer. Y eso es relevante a mi entender. Mm, O mm, sea, no solo con respecto a los puestos de poder, sino que tiene que ver como esto que dice también la coordinadora feminista 8M, nunca más en segunda fila. O sea, el mm, delegar la necesidad de voz en los hombres. Y sí. eso es medular. Y pasa lo mismo con las disidencias. O sea, como ir delegando ese espacio Mm, de voz en otro. Y ahí implica varias transformaciones que son muy profundas. O sea, por un lado, la educación no sexista tiene que ver con ir construyendo espacios que sean libres de sesgo, discriminación y de violencias. Y eso lo digo así, mm, porque si bien en los profesores hay un cierto diagnóstico, no sé si se asume que la discriminación sexogenérica es violencia sí. y las consecuencias que esto trae para el alumnado. Y esto es muy, o sea, no sé, si uno se va a los datos de la encuesta Todo Mejora, uno ahí logra comprender que el construir espacios que no sean seguros con respecto a esta temática no es que provoca que los niños quedan escindidos en algún contenido específico del currículo, sino que lo Mm, que provoca es deserción escolar, intentos de suicidio, daño físico y marginación y suicidios específicos. O sea, recordemos que la ley Matías está en el Congreso hoy en día porque Matías, sí, niña trans, adolescente trans, se suicidó. sí. La ley Samudio, por ejemplo, es una ley que se hizo porque ocurre un asesinato Mm, producto de el género, la orientación sexual. Entonces, estamos hablando de, cuando nosotros ponemos como prioritario el tema, lo ponemos porque decimos esto lo que hace es que salva vidas. claro. No estamos hablando de que el niño va a aprender más o menos un contenido o elementos más bien pedagógicos que tienen que ver más bien con pruebas internacionales que miden cierto avance a nivel de aprendizaje, sino que estamos hablando de una cosa sustancial que es que salva vidas. Y entonces, para eso a nosotros nos parece prioritario construir una red, no solo construir una red, sino que pensarse las escuelas, los espacios educacionales en todos los contextos, o sea, porque también está la creencia de que ocurre un conflicto dentro de las escuelas, se hace un taller, como que Sí. si se resolviera el conflicto con un taller, y es como que la cosa se resolvió. Y más bien lo que hay que mirar es todos los espacios que ocurren dentro de la comunidad, o sea, los espacios curriculares, cómo se enseña, las relaciones de poder, las interacciones que ocurren, qué es lo que pasa, no sé, con el patio, cómo quedan relegadas, o sea, el patio es ocupado en el centro, por ejemplo, con cierto perfil de masculinidades de niños que juegan fútbol y todo lo otro queda alrededor como Sí. invisibilizado.
no sé, hay estudios, o sea, hay mucha investigación, no sé si mucha, pero hay investigación en este tema que dice que, por ejemplo, hay una investigación de Jimena Súa, que Jimena Súa es una profesora de la Chile, y ella trabajaba revisando portafolios docentes, ya, y ella, por ejemplo, lo que nota es que los profesores de matemáticas, indistintamente del género que tuviera el profesor, si que era profesor o profesora, daba como un poco lo mismo, cuando ellos preguntaban a la sala de clase, sistemáticamente elegían a quienes dieran respuesta a niños, versus las o los profesores de lenguaje, que cuando preguntaban sistemáticamente a niñas. O ¿por sea, esta qué? creencia de que los niños son naturalmente buenos para las matemáticas o las ciencias exactas versus las niñas que son buenas para las humanidades. Ya. Y esos sesgos se replican en todo, desde Mm. los juegos que hacemos, las lecturas que elegimos, las didácticas que ocupamos, la elección de los puestos de poder. O sea, hay cifras que son abismales en el sentido de que el cuerpo docente es feminizado, pero cuando uno se va acercando a los cuerpos de poder, a los espacios de poder, ya sea UTP o cargos directivos, Es ahí lo masculinizado. ocupan mayoritariamente hombres. Claro. Entonces, educación no sexista lo que hace es que, lo primero que hace es que busca mirar todas estas tensiones y organizaciones que producen una escuela con sesgos, violencias y discriminaciones. Mm, Y una vez que logra ver esas tensiones, que es el primer ejercicio que tenemos que hacer institucionalmente, y mm, ahí nosotras hacemos una diferencia entre dar una respuesta particular, o sea, una profesora que tiene afín a este tema, que tiene gusto por este tema, versus una respuesta institucional distinta, te ponen distintos planos de respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como comunidad mirar este juego de tensiones, de violencias, para luego construir respuestas organizadas. Y ya. eso hace una diferencia, porque no lo deja la buena voluntad de él o ella, el director, la profesora, el profesional, sino que lo mira como institución, como un proceso organizado que se hace con respecto a eso. Y la necesidad de armar la red surge, lo digo francamente, porque no existen políticas públicas. No No hay existen nada. no solo, no. Lo que hay hoy día es una declamación interesante, hay que decirlo, aunque falta de muy poco contenido en ese sentido, pero hay una declaración y en ese sentido tenemos un avance con la propuesta anterior, Ya. con el gobierno de Piñera, lo voy a decir Sí. así a su letra, y claro, aquí hay una declamación de que este tema es interesante, de que tiene un interés, de que estaba en el programa, pero si uno se va a la práctica, en la práctica no es que hay muchas más acciones de las que teníamos antes. Tuvimos el año pasado 2 acciones, que fueron la jornada de educación no sexista, Ya. que si bien fueron muy intencionadas, sobre todo por parte del gremio y de la comunidad escolar, o sea, como necesidad había que hacerlas, Mm, la implementación de estas y el diseño de estas tiene muchas críticas respecto de las comunidades, o sea, las comunidades son críticas con respecto a cómo se llevaron a cabo. Pero además lo que no hay es capacitación docente. O sea, esto, yo siempre pongo este mismo ejemplo, un mm, poco repetitivo, pero lo digo. Yo soy profesora de artes. Entonces, esto sería como si yo, no sé, estuviera en un colegio y el director me dijera, mire, profesora, aquí usted tiene el curso, cuarto medio, aquí usted tiene el libro de clases, esta es la mm. lista, entonces usted le va a hacer todo el año clases de matemáticas. Entonces, a final de año me entrega los informes, las notas y todo el proceso educativo. Entonces yo le dijera, pero director, yo soy profe de arte. Ah, no sé, no es mi propio. Entonces, con esta temática pasa un poco lo mismo. El profesor no Mm. ha sido formado en este tema, no ha sido formado en su formación inicial ni luego posterior, porque podría haber un plan de formación posterior debido como para reparar esta no formación inicial. Esto no ha ocurrido y finalmente el profesor se tiene que hacer cargo de una temática a la cual no ha sido formado solo con criterio común, que sabemos que muchas veces el Sí. criterio común no es ni tan criterio, ni tan criterioso, ni tan común. Entonces, tenemos ahí una dificultad enorme. Entonces, la red surge porque en algún momento nos pensamos con Magdalena y decimos, bueno, aquí podemos tomar dos caminos que no creo que sean como excluyentes el uno del otro. O sea, podemos poner la crítica sobre la mesa y exigir cosas,
Pero en ese proceso, o por cuanto eso no ocurra, la respuesta que nosotros queremos, lo que necesitamos es hacernos cargo de nuestros colegas, nuestras y nuestros colegas. Y ahí lo que hicimos es que empezamos a generar un plan de capacitación, Ya. eh, porque la necesidad es ahora. O sea, hoy día nuestros niños desertan, hoy día existe un promedio de vida de la población trans de 33 años, hoy día existe discriminación. Entonces, el tema es, ¿qué vamos a hacer con eso? Y eso es una respuesta que hay que hacérsela, como con responsabilidad con respecto a la temática. Y nada, lo que hicimos fue, creamos una red de voluntarios Ya. con cierta autonomía, o sea, si bien nace del Colegio de Profesores como necesidad y Mm. como este departamento articulador de acciones y de, qué sé yo, el estudio que hicimos con la UMCE y como un montón de convenios y acciones que hacíamos, dijimos, bueno, aquí necesitamos pensarnos con total autoridad y con total paridad también. Paridad me refiero a que todo este cuerpo pesado que requiere que tiene la institucionalidad, sobre todo una institucionalidad que tiene tanta tradición como el Colegio de Profesores, Sí. no nos sirve para un proceso de cambio cultural. Entonces, Disculpa, hay, sí, a ver, pero hay un tema que, bueno, por- hemos ido conversando un poco previo a la entrevista que para mí es sumamente importante y es de donde me empezó llamar la atención el tema de la educación no sexista y tiene que ver con el abuso sexual. Eh, ¿Cómo aborda, cómo aporta la educación no sexista a trabajar? Porque sabemos que hoy en los establecimientos hay porcentajes de abuso, pero no solamente eso, sino que en general los y las docentes no saben cómo tratar estos temas. Tampoco hay políticas que apunten hacia la prevención del abuso. Entonces, ¿cómo el cambio cultural que debería venir con implementación de políticas de educación no sexista pueden ayudar en esta vía? sí, o sea, yo creo que ahí hay dos elementos, ¿Mm? o sea, uno, lo que tú dices es correcto. Si bien la ley es súper enfática en señalar cuál es el procedimiento que debiesen tener los colegios, Sí. no existe una bajada con respecto a la ley. Si Mm. bien uno sabe que la ley es ley y todos los ciudadanos tenemos la obligación Mm. de conocerla y de aplicarla, las instituciones escolares, entendiendo como espacios muy estructurados y con mucha tradición, eh, eso no funciona tan linealmente. O sea, no porque se haga la ley, la cosa Mm. va a fluir de ese modo. Y eso es una primera traducción que uno tiene que hacer o cualquiera que conozca como las estructuras educacionales debiera tenerla en cuenta. Entonces ahí nosotros hemos trabajado bastante con Lucha Venegas, que ella es fantástica, además. Mm. Tú la conoces muy bien, Sí. tiene una persona que tiene muy clara la Mm. temática, pero además tiene una forma de expresarla que es muy pedagógica, pedagógica entendiendo no solo en cómo ella lo pone sobre la mesa, sino que entendiendo de dar luces además a qué tipo de acciones uno podría hacer como institución, esto de la respuesta institucionalizada. Correcto. Pero aún así, en los colegios sabemos que sigan pasando las cosas que pasan, por la revictimización, el Sí. empezar a investigar, el ocultar información, el presionar, el no creerle a la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí nosotros lo que hemos hecho es muchas capacitaciones con lucha con respecto a qué hacer frente a una develación de abuso o sospecha de abuso. Ya. Y ahí las tareas son claras, o sea, uno tiene obligación de denunciar 24 horas, no puede investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Debe haber un protocolo que se activa, eh, debe haber acciones pedagógicas que se hacen luego, no puede haber revictimización, hay espacio de confidencialidad que uno Realidad. debe respetar, etcétera. Debe tener siempre presente el interés superior del niño o niña, o Mm. adolescente en este caso, pero mientras no haya, porque eso es qué hacer cuando ocurre la situación o cuando hay sospecha de una situación de abuso, pero mientras no ocurra una acción que es preventiva,
que es Mm, educación sexual integral, y lo digo con todas sus letras, sí, las cifras, que además sabemos que es la punta de un iceberg, porque las cifras de denuncia nos dan cuenta de la realidad. Sabemos que una persona que tuvo una situación de abuso se demora aproximadamente 10 años en denunciar. Eh, Van a seguir ocurriendo. Y mientras no haya ESI desde temprana infancia, obviamente vinculado a los contenidos que está de acuerdo a la edad del niño, esta situación va a seguir así. Y ahí la derecha ha hecho una gran, pero terrible, encuentro yo, campaña de desinformación y de demonización de lo que es educación sexual integral. Y es un lío, porque educación sexual integral, una de las bases que tiene es la prevención del abuso. O sea, sí, cuando un niño, uno a los 4 o 5 años, le enseña partes de su cuerpo y la soberanía finalmente que tiene su cuerpo, o ese espacio de derechos, sí. no objetual, no el cuerpo entendiéndolo como un objeto que está ahí disponible al mundo, sino que como un espacio de derechos. Y sacamos ese espacio además de infantilización que tienen los niños, de decir, no, él no sabe, o no, él no tiene idea, o él no está preparado para este contenido, y él logra comprender que su cuerpo es un espacio de derecho, que nadie lo puede tocar, que si alguien le hace daño, él tiene que salir de ese círculo de silencio, que en el profesor él Mm. tiene un aliado, alguien que es garante de derecho, un protector, estaríamos en otra situación. Tú Pero hoy tocaste día no se habla del tema, no sí, solo no se habla, sí. sino que ojalá ni siquiera lo miremos, una especie Tú, de pared que se tú- arma. tocaste un tema que yo en algún momento he conversado con algunos psicólogos expertos o que trabajan sobre una mirada de derechos de infancia, donde hemos ido conversando de que hoy a nivel de disputa cultural e ideológica, las infancias son un espacio en disputa. Y tenemos por un lado estos sectores ultraconservadores que terminan demonizando, por ejemplo, la educación sexual integral. eh, y yo concuerdo totalmente contigo con lo que planteaste y creo que inclusive me atrevo a decir que están haciendo un daño enorme, enorme. Sin duda. Pero a mí lo que más me preocupa, y es lo que lo que te quiero plantear ahora, es la contraparte. Los sectores, y voy a hablar los sectores que están a favor de promover los derechos humanos, voy a ocuparlo en el término más amplio posible para no restringirlo políticamente, sino que los sectores que están a favor de promover los derechos humanos y de irlos materializando en políticas públicas concretas, en qué se está fallando para avanzar en esta dirección en esos sectores. Porque tengo claro que la derecha, esta derecha talibana, esta derecha ultraconservadora, yo sé lo que va a hacer, sé el poder que tienen, sé que manejan los medios de comunicación, sé que los padres de la fake news es un letrero, un cartel que aparece a finales de los años 60 en Chile que dice el mercurio miente. Eso lo sabemos y jugamos con eso. Es parte de lamentablemente las reglas del juego. Por lo tanto, no es como no puedo culparlos a ellos de hacer lo que tienen que hacer porque no voy a esperar otra cosa, lamentablemente. Pero lo que me preocupa es la contraparte. Es cómo avanzamos ahí. Sí, yo creo que ahí, perdón, puedo Mm, respirar. Yo creo que ahí hay varias estrategias que no hemos hecho o miradas que hay que hacer. mm, Uno, yo creo que es como soltar ese espacio que históricamente ha sido de la derecha. O sea, mm, hoy en día lo que existe es una creencia que los grupos, los creos religiosos, tienen mm. cierto tipo de creencias, acciones y formas de actuar. Eh, Sobre todo con respecto a al sexo y al género, o sea, como a esta temática, pero en general tienen ciertos como lineamientos en general medio como coherentes, no es algo que nos Sí. gusta, pero Mm, coherentes como en su discurso en varios temas, como pongámoslo en ese margen. Y yo creo que ese es el primer error
que se comete, que es como creer que ese espacio está capturado por ellos. Porque yo me pregunto, y es un tema que nosotros hemos puesto sobre la mesa como red, Mm, es todas las personas que profesan los credos evangélicos, por ejemplo, ¿actúan de forma discriminatoria con las disidencias sexogenéricas o con respecto a sus hijos? Lo pongo así en concreto. Todos sí. los padres que tienen una creencia religiosa eh, hacen lo que la derecha nos dice, o sea, actúa como por ejemplo esta madre que es la que organiza el bus, ¿cierto? De con que Sí. mis hijos no se metan, que tiene un eje trans y que Mm, ella la saca de su casa, la discrimina, la maltrata, la violenta y pasa lo que todos conocemos. sí. Oye, me pregunto, ¿hay sectores de los espacios religiosos que actúan en coherencia, sin discriminación y sin violencia? Yo creo que hay. O sea, de hecho, ahora estuve en una escuela de invierno, conversaba con unos colegas y me dice, nosotros tenemos un grupo de feministas cristianas Sí. y es mentira que el cristianismo está capturado por los espacios de derecha y nosotros hacemos nuestras reflexiones y hacemos cosas súper interesantes y tenemos injerencia en un colegio y en ese colegio les estudiantes trans son queridos, son valorados y no tenemos discriminación y De me siento muy hecho, orgullosa de hecho, de eso. a modo de comentario, me ha tocado conversar con pastores evangélicos que apoyan, han apoyado y siguen apoyando la ley de aborto de tres causales. Claro. Entonces yo creo que ese es el primer error como que cometemos como, como impulsadores de este tema, es como pensar que ese espacio está capturado por ellos. Y yo creo que Mm, hay que hacer esa visibilización. O sea, yo no tengo una creencia religiosa vinculada como al cristianismo, mm, eh, pero me imagino, todos conocemos el cristianismo, todos estamos en una sociedad que es cristiana finalmente, sí, es que la escala de valores que hay, la no violencia y la discriminación, tiene elementos que están presentes en su doctrina. sí. Entonces yo me pregunto, ¿qué es también como la aproximación que tenemos con los padres y apoderados? Es como, en una situación concreta, aquí no hablemos de discursos grandilocuentes, sino que en una situación eh, concreta, cuando tu hijo, tu hija, tu hija es Mm, parte de las disidencias, ¿cuál va a ser la respuesta que tú vas a generar con respecto a eso? Entonces, tú lo vas a echar de tu casa, tú lo vas a violentar, tú lo vas a degradar, tú lo vas a claro. ignorar, o tú vas a generar una respuesta que es coherente y que es garante de los derechos. Y no solo garante de los derechos, sino que entendiendo como un espacio amoroso, protector, que es lo que debiesen hacer los padres. El derecho preferente es eso. Sí. Espérate que llegó la lenta. Mm, Párate, yo quiero un poquito la grabación. Claro, yo creo que ese es el primer error que uno tiene, como creer que los grupos de derecha están capturados por esta idea o estas respuestas que se dan como institucionalizadamente. Y digo institucionalizadas porque uno tiene datos de casos donde dice, no sé, el pastor, sí, ella el otro día una noticia, la orientación que dio es que no se generara la denuncia frente a una situación de abuso, sí. o no sé, lo que pasa con esta persona que es la que impulsa el bus de con que mi hijo no te metas, que sabemos que tiene un hijo trans y que más bien lo que generó es discriminación, violencia con respecto Mm, a ese hijo. Entonces uno piensa y dice, bueno, a ver, pero ¿esta escala de valores es vinculada a esta creencia o son grupos intencionados que articulan esta respuesta? Entonces también ahí hay que hacer un proceso de reflexión, o sea, es decir, hay muchas personas que tienen un credo religioso que dan respuestas que son garantes de derechos, que son basadas en el amor, que no sí. discriminan, que cuidan a sus seres queridos, que cuidan en general, o sea, al conjunto de la población. Entonces, también ahí yo diría que ese es como el primer error, es como creer que los espacios o los credos religiosos tienen siempre esta misma respuesta discriminadora e institucionalizada. Y para eso también hay que visibilizar otro tipo de respuestas. Y la lucha ahí hace un trabajo súper interesante porque ella dice, ojo, que los espacios
teológicos o cristianos o este credo, habla del amor, habla de la valoración del otro, habla de tratar al otro como quiere ser tratado, habla, o sea, y pone ejemplos también. Entonces, como también devolver esa pregunta, de decir, bueno, usted frente a una situación concreta, que es un hijo, una hija, un hijo de la disidencia, ¿usted qué respuesta va a hacer? ¿Ah? ¿Lo Claro. va a violentar? ¿Lo va a echar de su casa? ¿O va a hacer lo que cualquier precepto moral diría, que es valorar a ese otro en su diversidad, generar un espacio? Porque ese es el derecho preferente de los padres a la educación, es darle un espacio de derechos, darle un espacio de cuidado, darle un espacio amoroso al otro para que pueda poner su intención en el mundo Sí, final. sí. Ese es el primer tema. Y lo otro es que nosotros lo ponemos mucho sobre la mesa en la red, es entender que el docente es un garante de derechos. Y yo creo que también como esta mirada de la educación como finalmente un cuerpo mercantilizado, que es así, eh, es como que también uno cada vez se va volviendo más un ente técnico, alguien que reproduce un contenido que otro diseñó o ejecuta una acción particular y como que se va desvinculando de esa acción de un profesional garante de derechos. Y eso implica una toma de decisión y una toma de posición, como lo que decía Paulo Freire, ¿cierto? Que no hay Sí, pedagogía neutral. sí, sí. Entonces, cuando uno se para sobre ese espacio de derecho y dice, no, aquí mi primera responsabilidad, antes que los niños aprendan matemáticas, antes que los niños aprendan un contenido específico, es ser el garante de derecho, eso te pone en otra situación, pero además te genera una responsabilidad. O sea, nosotros en todo este espacio de capacitación que hemos hecho, lo que más nos llama la atención es que el docente, la docente, no conoce las leyes, no conoce sus obligaciones legales, no conoce cómo debe ser, no sé, actuar cuando se activa la circular 812, la 707, no sabe qué respuestas dar y frente a cualquier situación más bien retrocede. Y más bien lo que hay que hacer, no me gusta la palabra mucho empoderamiento, pero lo que hay que hacer es un Mm. trabajo de empoderamiento, pues Sí, del otro saber cuáles son los pero espacios legales, qué hacer frente a estas situaciones, cómo vincularse con otros. Por eso nosotros decimos, hay que saltar de la respuesta personal, individual, a la respuesta institucionalizada. pero es Y que eso también tiene que ver con una exigencia, o sea, con exigir al director lo que tiene que hacer, con exigir al sostenedor lo que debe hacer. ¿Querías preguntar algo? no, más que eso, yo me quedo con un concepto que tú pusiste que yo vengo de familia de docentes, soy hijo de profesora, nieto de profesora, sobrino de profesoras. Siempre he estado mi vida ligada a la educación. Soy hijo de una de las profesoras a las cuales el Estado le robó su deuda histórica. Entonces, la deuda histórica ha sido un tema en la mesa de mi familia Familiar. toda la vida. Pero tú pusiste un concepto, y he trabajado ligado a la educación, trabajé 10 años en un departamento de educación municipal, es un mundo que más o menos conozco, pero pusiste un concepto que yo nunca lo había considerado y que pone al docente en una situación distinta, él o la docente como garante de derecho. No, no como, no, no más allá de la persona encargada de transmitir ciertos conocimientos, de, Como reproductor de contenido, decimos nosotros. correcto, correcto, eso. Más allá de eso, como garante de derecho, y creo que es un concepto, como digo, a pesar de ser una persona que ha estado toda su vida vinculada al mundo de la educación desde que nací, eh, nunca me lo había planteado así y me parece sumamente interesante como una forma de abrir una puerta, una salida a la mirada que se tiene hoy sobre la educación. Claro. Me pareció interesante. Ya un poco despidiéndonos, yo quiero dejarte un último espacio para que tú puedas mandar un mensaje. Yo quise invitarte, conozco el trabajo con Lucha, que es parte de la red de sobrevivientes. Hemos estado haciendo cosas en conjunto con la red de educación no sexista.
conozco el trabajo y creo que va en una dirección que abre posibilidades, que abre futuro, que empieza a ser un aporte a una de las luchas históricas de las últimas décadas en Chile, que es una educación distinta, que salga de los cánones establecidos. Y desde ahí quisiera dejarte abierto, antes de despedirnos, que puedas mandar un mensaje con respecto al trabajo que están haciendo. Linda. Sí, tuvimos aquí una Sí. chiquitita que se nos coló. No, yo creo que lo principal es hacer un llamado a las y los docentes y en general a las comunidades. O sea, esto no es un Mm. trabajo restrictivo solo. Sí, yo lo principal es hacer un llamado no solo a las y los docentes, porque siempre Mm. se cree que este es un trabajo específico para las y los docentes, sino que más bien como al mundo adulto. Y ese llamado es hacer la diferencia. O sea, hoy en día puede haber un niño, niña, un niño, un adolescente que está pasándola mal. Y entonces, nuestra pregunta es, ¿usted se va a mantener indiferente frente a esa situación? Por pasar un contenido, por hacer lo que tiene que hacer, como en términos administrativos, o va a ser una diferencia. Y eso, como la caracterización también de qué implica ser un espacio, ser un garante de derechos, convertir en la escuela como un espacio seguro. Y ahí, todos si recordamos nuestra infancia, vamos a Sí. recordar a esa o ese profesor que marcó Mm. una diferencia. Entonces, también es como uno quiere posicionarse frente a su trabajo. Va a ser ese que va a ser indiferente frente a la violencia, frente a los sesgos, frente al chiste, frente a la burla, frente a la reproducción de los contenidos históricos, o va a ser una diferencia. Y eso también se lo digo a los madres, padres y apoderados, cuando uno escucha los relatos de las personas que han sufrido discriminación, dice, oh, yo que soy madre, y o sea, jamás me gustaría que mi hija pasara por eso. Correcto. Y esa es una pregunta que hay que hacerse, pero que hay que respondérsela no de manera mecánica Mm. o automática, sino que hay que respondérsela con verdad interna por un lado y con la profundidad que merece. Y es una pregunta que los profesores se hacen cada cierto tiempo. Un profesor sin vocación es muy difícil que siga en el sistema porque el sistema es muy agobiante en ese sentido. Mm. Y ahí yo soy muy esperanzada también del cuerpo docente, de decir, bueno, el profesor, si bien tiene muchas dificultades, no ha sido formado en esta temática, tiene mucho sesgo también, porque eso existe, es reproductor también de violencia, pero también hay un vínculo que no es menor con sus estudiantes. Entonces, a situaciones de violencia, uno puede hacer la diferencia, y eso no es menor. Sí. Entonces, el primer llamado que yo hago es, uno, indistintamente uno conozca o no la temática, si hay interés, toma contacto con nosotros, porque nosotras, o sea, yo cuando formé la red, cuando formamos la red con Magdalena y con un grupo, no sabía lo que sé ahora. El conjunto también nos hemos ido capacitando y hay un aprendizaje que se hace conjunto a partir de las experiencias, de la experiencia que te cuenta el otro, la otra, de situaciones concretas que uno se va fortaleciendo y va aprendiendo y va poniendo puntos de vista que son interesantes o que son posibilitadores en esta línea. Entonces, el conjunto es muy interesante en ese sentido. Eh, y dos, como valorar también la propia experiencia, o sea, el docente como gestor de cambio, el docente conoce su situación, conoce los alumnos, conoce el nivel de tensión, Mm. entonces si uno puede poner esta mirada, este enfoque de género de manera crítica además, no solo superficial, diciendo, no, pues yo no, a mí no me hace falta esto, sino que de verdad, y decirle, a ver cómo miro mi práctica, chuta, miro lo que voy haciendo, miro las creencias que tengo, voy además conversando con otros, voy siendo además eh, súper claro en colega, no diga eso, no haga estas bromas, o Claro. sea, y porque necesitamos pasar de ser una a ser equipos de trabajo que Mm. van dando, de ser esa profesora feminista que está incomodando, Sí.
y que incomodamos, porque uno está haciendo un Sí. cambio de paradigma finalmente con respecto a las construcciones históricas de la sexualidad y el género, que Mm, no es menor, porque detrás de esas concepciones hay violencia, y eso es la primera que hay en cuenta que uno tiene que hacer, y han sido sostenidas históricamente bajo el alero, el sufrimiento de las mujeres y las mm, disidencias. Entonces hay que mirar esos espacios de privilegio, hay que mirarlos también, los hombres deben mirarse ese espacio de privilegio, pero también ese espacio de violencia que producen ellos el patriarcado, la no vinculación con sus emociones, sí. su relación con la paternidad, la historia, sobre todo chilena, con respecto a la paternidad, que tenemos unas cifras impresionantes Mm, de no hacerse cargo de los espacios de cuidado y pareciera normal, a nadie le parece eh, como, no sé, poco ético el tener un amigo que no paga pensión alimenticia y uno dice, a ver, pero aquí hay un sistema de valores finalmente que hay que revisar. sí. Y eso, sabes que también es doloroso, o sea, que no es un proceso fácil, pero que hay que hacerlo, que hay que construirlo, que hay que generar herramientas, que hay que pensarlo de forma integral. Entonces, la invitación, nosotros también hemos querido como hacer ese espacio, como dar esa posibilidad que nos pensemos nuestra práctica pedagógica, que demos una respuesta, y ahí somos súper, también tenemos como ese toque de la necesidad de, me refiero a como la urgencia, porque es urgente, Sí, entonces no es que no podemos, es como acción en la práctica, es como pensarse en acción, como este proceso de assessing. Yo me pienso en dinámica. Y la otra invitación que hago es a escuchar a las y los jóvenes. O sea, porque también este tema hace una cosa que es muy interesante, que es que cambia la dialéctica del poder. Eh, eh, Hace un par de años atrás, el poder y el conocimiento siempre estaban en manos del adulto. sí, Y en este tema, lo que nos ha ido pasando, y que lo registramos todos y todas las que somos profe, es decimos, yo aprendo de mis estudiantes, pero aprendo concreto, o sea, no es esta cosa idealizada, no, de mm, mis estudiantes, no, es conceptos, ideas, miradas, o sea, registros, aprendo. Entonces, también es interesante desde esa perspectiva, cuando uno dice escuelas democráticas, lo primero que hay que democratizar es el conocimiento. Y cuando uno se cambia de ese lugar de poder donde dice, yo soy la que tengo el conocimiento, porque yo soy la profe y tengo el sí, poder, y el conocimiento pasa a ser circular, donde el otro me explica, por ejemplo, qué es lo que es el registro de un género fluido, que yo lo puedo mm, explicar, o sea, yo he estudiado mucho este tema, pero solo me queda la explicación, porque el registro de un género fluido no lo tengo, posiblemente por mi generación no lo voy a tener nunca. claro. Eh, pero esa aproximación generacional que se hace con respecto al conocimiento es fantástica. Te cambia la percepción de esta escuela moderna, donde el poder es muy rígido y donde como toda esta base de la masificación de la educación, que es cementada, eh, que es, no sé, que tiene sus lineamientos claros en las clases, que tiene las características Sí, que tiene la escuela actual, y te lo pone en otra dimensión. Y eso para mí es fantástico. Es una posibilidad. sí, yo soy un convencido que, a ver, toda la construcción de la educación, desde el establecimiento educacional, cómo son construidos, que tienen una construcción de arquitectura casi de una cárcel, cuadrado y al centro el patio para Oh, total. que salgan los presos a dar vueltas durante 15 minutos antes de volver a sus salas o celdas. Tiene todo un concepto que se ha ido rompiendo y se ha ido rompiendo desde finales de los años 90, cuando un grupo de alumnos, comienzo de los años 2000, sale con un mochilazo a pedir que no les suban el carnet escolar, el pase escolar en 10 pesos, y que empieza todo un proceso de transformación, el cambio de mirada de lo organizacional de los estudiantes, que de repente se toman establecimientos y va la prensa a dialogar con el dirigente y, oh, no hay dirigentes, hay voceros. Ah, pero el vocero de esta semana no es ya el de la otra semana. Y después más encima se da otro paso más. Hoy día es un vocero y la otra semana es una vocera. Se alternan. Y las primeras demandas por empezar a visibilizar
la diversidad dentro de los establecimientos no vienen del mundo adulto, vienen de niños, niñas y adolescentes que dicen quiero que visibilicen a este chique trans que estudia conmigo y se sienta al lado mío en la sala. Entonces, hay todo un proceso de cambio. Bueno, por algo la reacción que hoy día tenemos de los sectores conservadores, pero no viene ese proceso de cambio desde el adultocentrismo. No, no ha venido desde ahí. Yo te quiero agradecer la posibilidad de conversar este tema. Es un tema que no es un tema que se está poniendo hoy, es un tema que viene ya hace varios años levantando desde las luchas, se ha traducido en tomas universitarias, se ha traducido en parte del proceso de movilización y me atrevería a decir que es parte del proceso de esta última ola feminista que hemos estado viviendo. Así Sí, que, la pregunta que se tienen que hacer las y los docentes es, no sé, en 20 años más, mm, cuando uno revise esta época, uno va a decir, la respuesta que dimos como cuerpo, e individualmente también, porque hay que hacérsela en las dos sí, esferas, estuvo a la altura del momento histórico. mm, Y eso es lo que hay que decir. O sea, uno, qué sé yo, la mecánica de la institucionalidad o hizo lo que tenía que hacer. claro. Y si bien parece bien críptica la respuesta, finalmente es qué es lo que contribuye a que nuestros niños, niñas sean más libres, más felices. eh, y ese es el tema. O sea, y en este tema hay que hacerlo. Creo Los que, niños además te lo están diciendo, las niñas y los sí, niños y les niñas. O sea, sí. es como que te están dando el camino. Ellos te dicen, Mm, no queremos discriminación, no queremos sesgo, no queremos violencia, mm. queremos que nos escuchen, queremos amarnos libremente, queremos estar en libertad, no queremos tener miedo de salir. Y uno dice, pero ese es un registro básico. No queremos que nos violen, no queremos que nos maten. O Y, sea, yo me atrevería a hacer esas dos preguntas en un ámbito mucho mayor. Quienes nos declaramos activistas por la no violencia, por la no discriminación, también es un momento de hacernos esas preguntas, porque de alguna forma también vamos reproduciendo formas de discriminación y de violencia por nuestros paisajes de formación, cómo fuimos criados, un montón de razones que a lo mejor no tienen que ver con una elección de uno, lo más probable, pero igual las reproducimos, esas formas de discriminación y de violencia, y es hora en este momento de cambios profundos que estamos viviendo, sobre todo en el mundo occidental, de empezar a plantearnos esas preguntas y empezar a hacer ciertos cambios de dirección. y claro, y además la respuesta va a venir conjunta. O Sí, sea, hay que pensársela con otros. Y sí, eso es como, si tú me preguntas, bueno, ¿cuál ha sido como la receta de la red? Es que no hemos mm, pensado en conjunto. De bueno, hecho, me da risa que tú me presentas como coordinadora, pero en realidad es como siempre esa cosa mm, circular conjunta que se van dando respuestas. sí, Y eso hace una diferencia sustancial. sí. Así que nada, la invitación que nos sigan en las redes sociales, si hay ahí algún profesor o profesora que está con esta inquietud, que nos escriba un mensaje, que participe de nuestros talleres gratuitos, que se vincule, podemos ir a los colegios, además todo esto es gratuito, o sea, de verdad nos interesa el tema y queremos hacer nuestro aporte en ese sentido. Quiero aprovechar y dejar, ahora antes de despedirnos, abierta la invitación de cualquier persona que se quiera vincular, quiera conversar, quiera dialogar con los amigos y amigas, sobre todo amigas de la red de educación no sexista, lo digo con harta pena, me gustaría que hubiesen más profesores participando ahí y que no saben cómo ubicarlo, no se preocupen, también se pueden comunicar con nosotros, nosotros hacemos el nexo, el vínculo con la gente de la red de educación no sexista para que también puedan empezar a provocar transformaciones dentro de sus espacios educativos. Rosa María Genial. Te Montesinos, agradezco la invitación. gracias a ti por aceptar la invitación y por esta conversación. Un Abrazo. saludo a todas y todas las que nos escuchan. Chao.